Pues queridos amigos, muy buenos días y feliz domingo. Estamos en el cuarto domingo de tiempo ordinario, pero también estamos a día 30 de enero. Mañana es 31 de enero y los salesianos, los que hemos sido envenenados con el virus de Don Bosco, no podemos dejar de pensar en nuestro buen Don Bosco. Así que hoy probablemente la homilía vaya un poco centrada en la palabra, pero centrada también en la figura de Don Bosco. Mirad, el Evangelio de hoy nos presenta a un Jesús que en la sinagoga de Nazaret, pues dice la verdad. Es un Jesús profeta, un Jesús sin filtro, un Jesús que cuenta las verdades ante los asistentes que tiene delante, ante los que le escuchan. Y los que le escuchan acepta de buen grado todo aquello que Jesús dice y que entra dentro de sus esquemas, pero acepta de muy mala gana todo aquello que Jesús les dice y que no entra dentro de sus esquemas. Es muy interesante pensar que en este Evangelio Jesús dice siempre la verdad, habla de lo que está en la Escritura, de lo que está escrito, pero hay cosas que están escritas que los judíos de esa sinagoga entienden e interpretan bien y les gusta porque está dentro de su esquema, mientras que otras cosas no le va mucho. Sin embargo, Jesús, como buen profeta, está llamado a decir la verdad, a contar a todos lo que está en la Escritura, guste o no guste, se entienda o no se entienda. Esta es una de las primeras reflexiones que me surgen hoy tras la lectura del Evangelio. A los asistentes a la sinagoga les encanta escuchar que la Escritura se cumple. Y así lo dice, y por eso cuando Jesús dice esto, todos le expresan su aprobación y se admiran de las palabras de gracia que salían de sus labios, nos dice la lectura. Sin embargo, cuando Jesús les dice que Dios también cuida de los paganos, que Dios también cuida de los impuros, que Dios también cuida de los que no se circuncidan, es decir, de una viuda de Sarepta, una pagana, o de Naamán el sirio, otro pagano, entonces ya eso no les gusta tanto. No les gusta tan poco que cogen al Señor y están a punto de despeñarlo. Menos mal que Jesús, habilidoso él, se quita del medio. Jesús dice la verdad en todo momento. Dice la verdad en todo momento. A veces la Escritura nos enfrenta a la verdad de Dios. Y el profeta está ahí para hacernos ver esto, para hacernos ver nuestros desvaríos, nuestros desvíos, nuestras justificaciones baratas, para poner al descubierto a veces nuestras mentiras, nuestras cobardías, y nos llama a un cambio de vida. No es fácil escuchar el mensaje. Resulta a veces más sencillo cerrar la Biblia, echarlo fuera, como hacen con Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús es un profeta. Un profeta no es ningún sacerdote del templo, no es ningún maestro de la ley, no ha sido ni elegido ni ungido. Simplemente el profeta es autoridad, porque esa autoridad proviene de Dios. En medio de una sociedad como la que vivimos, una sociedad mentirosa, nuestros poderosos mienten por la defensa de sus propios intereses y no por el bien común. Mentir siempre está mal, pero al menos si se hiciera por el bien común, pero es que ni eso. Una sociedad donde los poderosos pues buscan simplemente su propio interés sin tener en cuenta a los necesitados, pues hacen falta profetas. Hacen falta profetas que se atrevan a vivir la realidad desde la compasión de Dios. Profetas en los que su vida entera se convierte en una presencia alternativa, que critica las injusticias, que llama a la conversión y que llama a la verdad. Su presencia introduce esperanzas nuevas, pues invita a pensar en el futuro desde la libertad y el amor de Dios. Y esto es lo que le pasa a mi buen Don Bosco. Esto es lo que le pasa a Don Bosco. Don Bosco se convierte en un profeta de su tiempo. En el siglo XIX vive el fundador de los salesianos. Un hombre que con su testimonio vital, con su estilo novedoso de vivir, su ser sacerdote, pues hace una crítica velada a la sociedad de su época e incluso al mundo religioso en particular de su propia época. Don Bosco nunca se vio a sí mismo como profeta, desde luego, pero lo fue, porque su vida entera fue un testimonio de esa presencia alternativa de la que hablo, de esa presencia alternativa que con su forma de vivir está criticando las injusticias y está llamando a la conversión. Esto no le gustó a mucha gente, obviamente. No le gustó la vida de Don Bosco, como a mucha gente tampoco le gustó la vida de Jesús. Las autoridades civiles del Turín de la época de Don Bosco
pues lo consideraban una auténtica amenaza, porque se pasaba el día entre delincuentes y parecía que lo único que estaba generando era delincuentes en la ciudad. Pero tampoco era de buen grado entre los sacerdotes de su tiempo, entre la propia realidad religiosa de su tiempo. Lo llegaron a considerar un auténtico loco, porque su forma de ser sacerdote no era un estilo digno de ser un ministro de Dios. Solo unos pocos se atreven a seguirle en su forma y en su estilo. Solo unos pocos se atreven a seguir esa forma de hacer iglesia, de construir reino de Dios. Solo unos pocos son capaces de abrir la mente, de romper esquemas, de perseguir un sueño que solo dejó de serlo cuando Don Bosco demostró con su vida que se podían hacer las cosas de otra manera. Todo esto le costó sangre, sudor y lágrimas, le costó mucho sufrimiento, pero Don Bosco llevó adelante su sueño de los 9 años, no porque fuera fácil, sino porque se lo estaba pidiendo Dios mismo. Y él era feliz haciendo la voluntad de Dios, a pesar, como digo, de que los sufrimientos fueron innumerables. Con su vida fue un profeta que denunció los esquemas y las estructuras injustas de una sociedad anclada en el conformismo y en la comodidad. Y yo creo que hoy el Evangelio y el propio Don Bosco nos están llamando a ser profetas, profetas que denuncian las injusticias que están ahora viviendo los jóvenes de nuestra vida, de nuestra época, con nuestro estilo, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de entender la sociedad y con nuestra forma también de interpretar la Sagrada Escritura. Pues buen domingo a todos, queridos amigos.